Listo. Bien. Entonces, vamos a empezar con la última sesión, que es de integración metabólica. Y como parecía la clase anterior, va a ser prácticamente una combinación de todas las primeras clases, así que vamos a recordar un poco. Bien. Ok, la primera parte va a ser como que hice una pequeña introducción, solamente recordando lo que habíamos visto en la clase pasada. Por ejemplo, hablamos sobre cómo nosotros almacenamos las fuentes de energía, que eran cuatro, ¿verdad? Y hablamos también que nosotros la almacenábamos de dos maneras, por glucógeno, podía ser en el tejido hepático o en el tejido muscular, y por triglicéridos, mayormente en el tejido adiposo. Ok, entonces estas dos almacenes de energía teníamos, ok, glucógeno y triglicéridos. Nosotros hablamos en clases pasadas sobre dos fases, la fase postprandial de 0 a 4 horas y la fase posabsortiva de 4 a 8 o incluso hasta 12 horas. Y no, bueno, en esta de aquí vamos a hablar hasta de 5 fases más. Vamos a hablar también del ayuno temprano, de la inanición temprana y de la inanición prolongada. ¿Y qué pasa en cada fase de estas? Sí, vamos a hablar sobre los órganos también, pero a la vez pasada hablamos como de los órganos en cada fase. Ahora vamos a hablar de cada fase específicamente y vamos a mencionar algunos órganos que tienen un papel más relevante en de respectivas fases. Además, vamos a hablar de una enzima que es muy importante, que también la voy a mencionar en un toque más, que es el AMPK. Y em, vamos a recordar también que nosotros mayormente o principalmente utilizamos como fuente de energía para los órganos la glucosa. De ahí podíamos utilizar quizás los ácidos grasos que sabíamos que nos proporcionaban 9 kilocalorías por gramo. Y por último, bueno, a últimas instancias ya después de mucho tiempo nosotros podíamos utilizar los cuerpos cetónicos. No olvidar que al menos una persona sin comer puede vivir aprox hasta 2 meses, pero exagerando. En realidad creo que hay un estudio que solamente dura una persona 50 y tantos días, pero redondeémoslo como 2 meses. Bien. em, Nosotros creo que conocemos de alguna dieta, la dieta de lo que es la dieta keto, por ejemplo, que la dieta keto se va que todo más que todo en sobrevivir con grasas, bueno, grasas saludables, y se supone que nosotros evitamos los carbohidratos o sí, los carbohidratos. Entonces, si nosotros evitamos estos carbohidratos, estamos en un ayuno entre comillas de carbohidratos y nos mantenemos con las grasas para vivir más que todo con lo que son energía que no sea proporcionada por glucosa como tal, sino energía por los cuerpos cetónicos. De esta manera quemamos las grasas que almacenamos como ácidos grasos, como triglicéridos, y utilizamos esa energía, quemando el almacenaje que tenemos de gorditos, ¿no? Entonces, por eso es una dieta efectiva. Sin embargo, nosotros vamos a ver que, bueno, normalmente nosotros hacemos un ayuno en la dieta keto, un ayuno de como 12 horas, aprox, un poquito más capaz. Sin embargo, nosotros pensamos que ahí los carbohidratos o la glucosa ya desapareció del organismo. Más eso no necesariamente es verdad. Aquí la glucosa desaparece del organismo más o menos en un periodo de 16 horas casi. Entonces, una dieta restrictiva de carbohidratos antes de estas 16 horas de ayuno, la verdad es que no tendrían mucho efecto, pues todavía mantenemos ciertos carbohidratos en la sangre, en el plasma sanguíneo. Entonces, ahí hay como pues ahí hay como una pequeña contradicción, ¿no? Eso es como un dato. Ahora también, cada tejido va a tener una función o va a generar un patrón metabólico dependiendo de la función que tenga. En la clase pasada, por ejemplo, especificamos de cada órgano y en cada fase que pasaba. Aquí, como digo, vamos a hablar más que todo de lo que son las fases. Y por último, datito, nosotros producimos ATP. Todo lo que sintetizamos de ATP lo degradamos. Sin embargo, al final del día, entre comillas, nos quedamos con una aprox de más o menos 250 gramos de ATP. Es decir, que es el ATP, entre comillas, sobrante, que es el número, no vayan a olvidarse que es los 250 gramos, siempre es lo que se sintetiza, automáticamente se utiliza, siempre, en nuestro organismo, respecto a energía como ATP. Sin embargo, siempre quedamos como un excedente, como un adicional, que son los 250 gramos.
y que nuestra integración, bueno, que nuestro metabolismo se encuentre en un estado estacionario, es decir, en un estado de equilibrio. ¿Ok? Por eso digo que equilibrio, porque todo lo que sintetizamos lo utilizamos, siempre es así. No es como que hay excedente de nada. Bien, bien, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que es una enzima o un regulador metabólico, que es el más importante, que es el AMPK. Lo voy a mostrar por aquí. Este es el AMPK. El AMPK, como su nombre lo dice, bueno, este es un encargado de lo que es la homeostasis energética, es decir, en busca del equilibrio, ¿ok? Este MPK puede ser activado por dos vías. Ok, primero, este tiene dos funciones. Primero es activar las vías metabólicas que generan ATP. Si nosotros activamos vías metabólicas que generan ATP, significa que nosotros estamos degradando algún compuesto, ¿ok? Estamos oxidando. Más cuando decimos que inhibimos las vías que conducen a la biosíntesis, la síntesis consume energía, pues necesita una fuente de energía para poder sintetizar algo. Entonces, en una AMPK, más que todo, evita las vías anabólicas, que son vías que crean, que sintetizan, que consumen energía, y por el contrario, aumentan lo que son las vías catabólicas, que generan una degradación de compuestos para generar ATP, o sea, para generar energía. Ah, ok. Ahora, este AMPK, entonces, ¿dónde o en qué situaciones crece mayormente? Estas se dan en situaciones de disminución de energía, ¿ok? En una disminución de energía, cuando nosotros hemos dejado de comer, por ejemplo, por un rato, estamos en ayuno. ¿Cómo se activa entonces? Acá dice la fosforilación de la treonina 172 y la elevada, ahí se me comí, elevada relación intracelular de AMP-ATP. Cuando digo una elevada relación de AMP-ATP, significa que tengo más AMP que ATP. ¿Y por qué tengo poco ATP? Porque he dejado de consumir algún alimento ya. O sea, estoy, digamos, en una fase como ayuno, para darnos una idea. Bien, entonces, entonces este de aquí va a ser el protagonista en un proceso en donde hay disminución de energía en nuestro organismo, hay una disminución de ATP y esta MPK va a ser la reguladora, ¿ok? La reguladora maestra. Bien, esta se activa por la fosforilación de la adrenina 172. Hay tres quinasas que se encargan de esto, ¿ok? Que las voy a mencionar nomás, pero igual no creo que les pregunten porque tienen nombres un poquito extraños. Uno es la KB1, otra es la calcio MKB y por último la TAK1. Ok, estas son las tres quinasas que se encargan de fosforilar la treonina 172, que es un método de activación. Y por último, bueno, cuando nosotros vemos que hay una disminución de carga energética en el organismo, es decir, hay una disminución de ATP, entonces se activa esta enzima reguladora. Bien, bien, creo que está ahí, vamos tranquilos. Entonces, nosotros acá, esta MPK se encarga de procesos catabólicos, ok, voy a apuntarlo acá, catabólicos como check y anabólicos como no. Sí, catabólicos degradativos y eh, anabólicos de biosíntesis. No. ¿Listo? Bien. Ahora, esto se activa, bueno, ya habíamos visto por fosforilación y esto es modificado alostéricamente, ya habíamos visto esa palabra de alostéricamente, ¿sí? Efectores e inhibidores, ¿bien? Acuérdense que estamos hablando de una enzima, por eso estamos hablando de esta modificación alostérica y su modificación alostérica se da por AMP, ¿bien? Por este de acá, por su interacción con el AMP. Este proceso que estoy diciendo, dos ADPs dan AMP y ATP, se da por una enzima llamada adenilato ciclasa. Bien. Bien, y este equilibrio se está, porque acuérdense que estamos hablando de un estado estacionario, un estado estable, en la que siempre estamos buscando el equilibrio. Y el equilibrio se va a dar de izquierda, bueno, si lo ven así, de izquierda a derecha.
todo para la derecha, o sea, de aquí para acá. Así está en equilibrio. ¿Ok? Siempre estamos buscando nosotros el equilibrio. ¿Listo? Esto acuérdense, si nosotros, a ver, si yo estoy diciendo que la MPK más o menos, entre comillas, si está en una fase de ayuno, la insulina, el glucagón vendría a ser lo que está más elevado. Evidentemente sería el glucagón, ¿verdad? El glucagón está aumentado, porque estamos hablando de fase ayuno. Entonces, si el glucagón está aumentado, el glucagón se carga de activar esta adenilatociclasa y la que genera esta reacción equilibrada para la derecha, de izquierda a derecha, ¿ya? Sí, porque el glucagón, ¿se acuerdan que aumenta el AMP cíclico, activa la adenilatociclasa, bla, 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 bla? Se da esto de aquí, ¿bien? Ok, ahora vamos a ver que esta MPK tiene diferentes funciones. Además de activar las vías metabólicas y además de inhibir las vías de biosíntesis, eso es muy genérico. Más en cada órgano tiene una función más específica, que lo vamos a ver aquí. Bueno, claro, yo lo he copiado para que puedan verlo, lo he copiado de una manera un poquito más didáctica, pero vamos a explicar no cada punto porque creo que se entiende ya algunas, pero quiero que se den cuenta que si no, a ver, acá dice síntesis, 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 y todo lo que es síntesis es inhibido porque son procesos anabólicos, ¿ok? Digamos que la MPK lo que quiere hacer es ahorrar energía. Entonces, si quiere ahorrar energía, no puede consumirla sintetizando algo innecesario. El principal Sí, el principal objetivo de nuestro organismo es mantener la glicemia más que todo. El hígado, de hecho, es el rey para eso. ¿Sí? En un ayuno, sí, en la clase anterior dijimos, el órgano recepcionista, no es la palabra de eso, de recepcionar, el órgano que se encarga de recepcionar todos los nutrientes llegados al intestino, que se absorben en el intestino, es el hígado. En época postprandial, pero cuando sí estamos hablando de un ayuno, o en una fase posabsortiva quizá, el hígado se encargaba de mantener la glicemia cero, su mayor objetivo y su mayor función. Ok, vamos a ver la MPK en el músculo. Moviliza el GLUT4. ¿Para qué se moviliza el GLUT4? Para el ingreso de glucosa y que se utilice y que se genere la vía glucolítica. Ok, para que el GLUT4 es para el ingreso de glucosa. Igual eso lo hemos visto en clase de carbohidratos. Ok. Luego promueve la oxidación de ácidos grasos. Oxidación, degradación, procesos catabólicos de ácidos grasos. ¿Para qué estamos oxidando estos ácidos grasos? Ya, ¿para qué estamos oxidando estos ácidos grasos? Para utilizarlos para generación de energía. ¿Ok? Para generar energía. Por último, bueno, no por último, estimula la biogénesis mitocondrial. ¿Para qué estamos estimulando la biogénesis mitocondrial? Palabra que había mencionado en la clase pasada también. La biogénesis mitocondrial era un aumento de tamaño de la mitocondria. ¿Por qué estoy queriendo, o bueno, por qué busco esto? Porque la mayoría de procesos de oxidación se dan en la mitocondria. Por ejemplo, la beta oxidación se da en la mitocondria. Entonces, yo necesito que esta mitocondria tenga mayor capacidad de trabajo. Y por eso estimulo la biogénesis mitocondrial. Y por último, inhibe la síntesis de proteínas. Sí, porque, bueno, obviamente nosotros estamos derivando la energía para procesos, para generar ATP. Y en síntesis, en producción, yo utilizo. Entonces ahorro, no síntesis. En el hígado va a pasar algo parecido, ¿no? Estimula la captación de glucosa. Ok, entra la glucosa. Inhibe la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso que sí sucede en el ayuno, ¿ok? Porque acuérdense que la gluconeogénesis, como su nombre lo dice, es la producción de glucógeno desde compuestos que no son derivados de los carbohidratos, habíamos mencionado antes. Glicerolactato aminoácidos, ¿sí? Glicerolactato aminoácidos. Sin embargo, la gluconeogénesis, como su nombre lo dice, es una génesis, o sea, es una síntesis de glucógeno y esa genera, o bueno, mejor dicho, consume mucho ATP. Entonces, esta gluconeogénesis se vuelve un proceso sintético, un proceso anabólico y por ende está inhibido. Mas no significa que en el ayuno no se genera el proceso gluconeogénico, sí se genera.
Y ya, ¿qué más? Estimula la oxidación de ácidos grasos, lo mismo, oxidación, proceso catabólico, sí, se da, y la síntesis de colesterol, ácidos grasos y proteínas, no, porque son procesos anabólicos. Pasamos al tejido adiposo. En el tejido adiposo vamos a ver que se inhibe la lipólisis. Ahora acá me detengo un poquito. Inhibe la lipólisis. Ya, lipólisis es un proceso catabólico, si nos damos cuenta. Es un proceso de degradación. Lipólisis. Lisis es rompimiento. Entonces estamos rompiendo ahí, ¿qué cosa? La lipólisis eran triglicéridos que los rompíamos a qué? A ácidos grasos y a glicerol. ¿Sí? Lipólisis es triglicéridos de ácidos grasos más glicerol. Glicerol. Ya. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos como lipólisis. Sin embargo, este va a estar inhibido. Bueno, sí puede ser por el consumo de ATP para hacer esta hidrólisis o bueno, esta lipólisis como tal. Pero también, en realidad, investigando un poquito más, porque si no, no me quería quedar con la duda, igual voy a pasar el link por el grupo capaz, es que yo investigué y me salió que la lipólisis estaba inhibida. Porque acá cuando nosotros inhibíamos, bueno, cuando nosotros volvíamos ácidos grasos y glicerol, estos ácidos grasos en el tejido, en los triglicéridos están activados. ¿Y cómo es un ácido graso activado en el triglicérido? Como acil-CoA, ¿sí? Acil-CoA. Acil-CoA es el ácido graso activado. Porque en los triglicéridos, antes de juntarse con el glicerol, este tiene que estar activo. Y al, y al hidrolizarse, nosotros tenemos el acil-CoA, el ácido graso activo. Bien, entonces estos acil-CoA son consumidores de ATP, porque una activación de estos ácidos grasos, o si tenemos ácidos grasos, para activarse, obviamente, como es un proceso de activación, requieren de ATP. Entonces hay riesgo de que esta hidrólisis de triglicéridos o esta lipólisis como tal, al liberar estos ácidos grasos, busquen reactivarse para volver a poder formar ácidos grasos. Y si los dejamos para que se vuelvan a reactivar, consumimos ATP. Entonces, no nos conviene. Procesos anabólicos, o bueno, procesos que consumen ATP, nosotros no los queremos en este proceso. Y es por ello que se inhibe la lipólisis, ¿ok? Por la activación de estos ácidos grasos. Bien, acuérdense que su activación se da como acil-CoA. Listo. Bien, y también inhibe la síntesis de ácidos grasos. Bueno, ya sabemos que son procesos anabólicos y estimula la oxidación, ya sabemos que son procesos catabólicos. En el corazón favorece la captación de glucosa, ya también eso lo sabemos, para vía glucolítica. La estimula la glucólisis, procesos degradativos, lisis, rompimiento y estimula la oxidación, también proceso catabólico. Por último, en el páncreas va a estimular la secreción de insulina. Secreción de insulina para regular. ¿Qué cosa? La glucosa en sangre. ¿Ok? Para mantener una glicemia estable, equilibrio. ¿Listo? Sí, creo que más son. Bien. Vamos a pasar a la fase de lo que habíamos mencionado. Y aquí sí me voy a quizá tomar un poquito más de tiempo con cada una. Pero, a ver, primero, acuérdense que habíamos mencionado que las fases de ingesta de alimentos eran 5. ¿Ok? La postprandial ya la hemos visto bastante, que es de 0 a 4 horas y vamos a empezar con esta. Esto es cuando recién estamos consumiendo. Ingerido alimentos. Entonces tenemos alta insulina para ordenarnos, tenemos alta insulina, tenemos poquito glucagón, ok, tenemos bastante glucosa en sangre. Bien, entonces, ok, vamos a empezar entonces con la fase postprandial. Bien, ¿ves? En la fase postprandial nosotros vamos a ver que vamos a empezar con el hígado, ok, en realidad lo vamos a hablar un poquito genérico, pero en el hígado sí vamos a hacer un, un énfasis. En la fase postprandial, específicamente cuando hablamos de glúcidos o de carbohidratos, como mejor lo quieran recordar, vamos a ver evidentemente lo que es la vía glucolítica. De hecho, que vamos a ver vía glucolítica. Espérense. Vamos a ver incluso ciclo de Krebs.
Ujú. Ya. Entonces, en lo que son glúcidos, vamos a ver esto. En el hígado vamos a ver varios procesos. Vía glucolítica, ciclo de Krebs, también habíamos visto en algún momento vía de las pentosas, vía de los ácidos úricos. Espérense. Uy, y ahora sí. Vía de ácidos úricos. Igual son muchos procesos, pero no voy a colocar todos. Ya. Todos estos son respecto a los glúcidos en el hígado en la fase postprandial. Bien. Hay más, por si acaso, pero son bastantes y creo que esos son los más importantes. Luego vamos a ver respecto a los aminoácidos, ¿ok? Respecto a los aminoácidos, esto es muy sencilla, vamos a ver la síntesis de proteínas, ¿sí? Porque el organismo va a necesitar proteínas dependiendo de las funciones, y vamos a ver obviamente que cuando hay síntesis de proteínas también tenemos que sintetizar urea para la excreción de amino, de los grupos aminos o del amoníaco como tal. Bien. Luego vamos a ver aquí los ácidos grasos. Ya. Y en los ácidos grasos vamos a ver, estamos en la fase postprandial, tenemos mucha energía que podemos utilizar, así que si vamos a hacer procesos anabólicos como lo que es la síntesis de triglicéridos, y obviamente para triglicéridos vamos a ver lo que es alargamiento de cadenas, si habíamos, no sé si recuerdan lo que era el alargamiento, y la desaturación, que es agregar enlaces dobles a la cadena, ¿sí? Por la alfa, por la delta desaturasa. Ok, al delta 6 de saturasa, que es la principal reguladora respecto a lo que hablamos de desaturación. Clase de lípidos. Ok, clase de lípidos. Ok, desaturación era agregar lo que son dobles, enlaces dobles, enlaces dobles. Ya. Bien, ok, y una cosa más importante, la postprandial, si tenemos alta insulina y poco glucagón, ¿quién se encarga de eliminar esta insulina? El páncreas. Así que en la fase postprandial, el páncreas está liberando toda esta insulina al organismo. Ujú. Bien. Ok. Eso es respecto al hígado. ¿Ya? Eh, Acuérdense que en esta fase postprandial mayormente todos los procesos de síntesis están activados. ¿Ok? Incluso en el hígado podemos ver una síntesis más. Podemos ver la síntesis de colesterol, por ejemplo, y otras más capas, ¿no? Ok. Ahora pasamos al tejido adiposo. En el tejido adiposo, obviamente, vamos en primero, empecemos con lo primero. Si nosotros tenemos mucha insulina, vamos a primero captar la glucosa. Si sabemos con el GLUT4, se transloca, capta glucosa, entra, hace proceso de vía glucolítica, y acuérdense que, así como lo habíamos mencionado en la fase postprandial del tejido adiposo, sabíamos que teníamos una VLDL, unos kilomicrones, lípidos exógenos y endógenos. Exógenos kilomicrones, endógenos VLDL. Se ingresaban con la insulina que inducía, más no activaba, inducía la lipasa lipoproteica activada por la ApoC2, se daba esta hidrólisis de triglicéridos traídos y se liberaban ácidos grasos que penetraban en el adipósito, más el glicerol no, por no tener la enzima gliceroquinasa, e iba directo al hígado. Este proceso de inducción de la lipasa lipoproteica por la insulina, y la captación o la absorción de los ácidos grasos después de haberse hidrolizado por la lipasa lipoproteica también sucede en la fase postprandial aquí. Entonces se induce la lipasa lipoproteica. Sí, es más que todo lo que habíamos hablado ya antes. Se induce la lipasa lipoproteica, y además el tejido adiposo que va a absorber, o bueno, que va a captar, capta los ácidos grasos, solo los ácidos grasos, no se vayan a olvidar, chispas, solo los ácidos grasos. Ya. Bien, y también, ay, y por último, nosotros estamos en fase postprandial, anabólicos, sintetiza, ¿qué cosa?
triglicéridos a partir de estos ácidos grasos también, ¿sí? Estamos en tejido adiposo ahorita. Bien, entonces creo que hasta ahí vamos bien. Aquí vamos a ver de 3 órganos más, el músculo, los eritrocitos y por último el cerebro. Ok, empezamos con, con el músculo. Ok, el músculo en la fase postprandial creo que está más sencillo. También, obviamente, al igual que en el tejido adiposo, si tenemos mucha glucosa en sangre, lo primero que vamos a hacer es captarla. Que vamos a captar glucosa también por el GLUT4. Por si acaso, pregunta que a mí me hacían en clase así random de la nada. El hígado también capta glucosa, obviamente. El hígado no capta glucosa por GLUT4. Y ok, GLUT4 pertenece a hígado y a tejido adiposo. GLUT2 es el encargado de captar glucosa en sangre por parte del hígado. GLUT2. Esta pregunta es que nosotros siempre pensamos que es GLUT4 también con el hígado, pero no, es GLUT2, ok. Ya, ok, estamos en el músculo, así que aquí vamos a también, bueno, además de la vía glucolítica, o sea, la glicólisis, glucólisis, como quieran llamarlo, tienen varios nombres, se aceptan. También hacemos un ciclo de Krebs. Acuérdense que este es el principal productor de lactato. Y como estamos en un músculo, y acuérdense que el músculo tiene un almacenaje de glucosa, que es ¿qué es el glucógeno? No me alcanzó. Síntesis de glucógeno. Ya, ¿listo? Y por último, respecto a lo que son los aminoácidos, obviamente va a sintetizar proteínas. Siempre el músculo se encarga más que todo esto, ¿no? De síntesis de proteínas. Bien. ¿Cómo? Acuérdense que primero se degradan o bueno, se hidrolizan los aminoácidos a sus más pequeñitos para poder sintetizar las proteínas. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que es cerebro y por último los eritrocitos o glóbulos rojos. Con el cerebro también vamos a captar glucosa, más no estamos hablando de GLUT4 ni mucho menos de GLUT2. Estamos hablando de GLUT1. Ok, son muchos GLUTs, pero los más importantes son 4 por último. El 4 es muy importante, el 2 quizás solamente por el hígado. Y el cerebro no creo que les pida mucho. Voy a poner GLUT1 para captación de glucosa. Bien. Obviamente pasa glucosa, también va a ser su proceso de siempre, va a ser su vía glucolítica, o bueno, glicólisis en palabras más tranquis. También hace obviamente su ciclo de Krebs, ¿ya? Y por último, respecto a lo que son aminoácidos, este no va a sintetizar proteínas, pero sí va a sintetizar para sí mismo lo que son los neurotransmisores. Ya, la síntesis de neurotransmisores. Y ya, listo. Y por último vamos a pasar con lo que son los glóbulos rojos o los eritrocitos. También van a captar glucosa, obviamente captan glucosa, trabajan con la glucosa, pero acuérdense que estamos hablando de eritrocitos, igual creo que ya le he mencionado muchas veces, estamos hablando de glucosa en eritrocitos. Y si yo estoy hablando de glucosa en eritrocitos, sí, obviamente que va a ser su glicólisis, o sea, su vía glucolítica, pero podrá ser ciclo de Krebs, la verdad. O sea, podría hacer ciclo de Krebs, todos los demás hacen ciclo de Krebs, pero este puede hacer ciclo de Krebs. Este jamás va a ser ciclo de Krebs, y no porque sí, sino porque este no tiene mitocondria. Acuérdense que los eritrocitos no tienen mitocondria, entonces si no tienen mitocondria no hacen ningún proceso. No mitocondria, no ciclo de Krebs. Y solamente como dato adicional, igual no está mencionado, pero simplemente yo lo quiero por si acaso decir. Acuérdense que cuando estamos hablando de eritrocitos en la vía glucolítica hay un puntito aparte que es el 2,3-bifosfoglicerato. Ok, este 2,3-bifosfoglicerato, acuérdense que es un compuesto importante para lo que es el intercambio gaseoso. Ok, intercambio gaseoso. CO2, dióxido de carbono que recoge todos los órganos y el oxígeno que lo reparte.
Bien. Ok, entonces esto es lo que sucede en fase postprandial con estos órganos específicamente. Ya. Igual creo que en la clase pasada mencioné más órganos, me parece. Bueno, acá vamos a pasar a la fase posabsortiva. Aquí es en donde ya hemos dejado de comer o bueno, de ingerir alimentos y ya en ya más o menos en unas horas. Esta fase empieza aproximadamente de 4 horas hasta las 12. Antes había mencionado 8 horas, pero ya esto es como una prox. Bien, aquí estamos de 4 a 12 horas, así que la glicemia, o sea, la glucosa en sangre se va a mantener por la glucogenólisis, obviamente, porque nosotros estamos rompiendo nuestro almacenaje de glucosa en el glucógeno. ¿Ok? Glucogenólisis. Ok, glucogenólisis va a mantener la glicemia. También vamos a ver que está peleando con lo que es la gluconeogénesis. Todavía no están ahí. Me estoy adelantando, pero a las 16 horas específicamente, que no es en la fase posabsortiva, sino ya vendría a ser ayuno, hay un equilibrio entre estos dos procesos encargados de mantener la glicemia. Mantiene la glicemia la glucogenólisis, porque degrada la glucosa del almacenaje en glucógeno, y la gluconeogénesis, porque cuando nosotros ya no tenemos glucosa en sangre, el glucógeno se necesita em, sintetizar, pero si se dan cuenta es a partir de no glucosa, o sea, no compuestos derivados de los carbohidratos, sino lactato, glicerol o aminoácidos. Entonces hay un como una pelea entre los dos, ¿no? Glucogenólisis y gluconeogénesis para mantener la glicemia. Aprox a las 16 horas hay un equilibrio, o sea, ambos llegan a ser 50% importantes para mantener la glicemia. Uno aporta el 50% y el otro también el 50%. Aquí el de prioridad, o sea, antes de las 16 horas, el más importante, el proceso más importante que se encarga de mantener la glicemia es la glucogenólisis. A las 16 horas es al igual, es a la par, y después la gluconeogénesis. Ya, no sé si me dejé entender, pero es como una así y así. Y aquí en este punto es las 16 horas y hay un intermedio. Mientras tanto, acá es glucogenólisis, el principal, y aquí vendría, perdón, y acá en esta otra sería la gluconeogénesis. Ya, creo que sí lo he graficado bien, bastante bien. Bien, entonces ya sabemos fase posabsortiva. Ya. Listo, aquí vamos a ver qué se realiza, lo que ya habíamos mencionado respecto a metabolismo de proteínas. Se da el flujo de nitrógeno, que ya sabemos que es el transporte de grupos nitrógeno en los grupos amino de los aminoácidos entre órganos. Habíamos mencionado que el músculo mandaba al hígado, por ejemplo, alanina e incluso glutamina. ¿Sí? Ya bueno, igual, acá vamos a ver que eh, vamos a ver aquí que se da el flujo de nitrógeno. Lo voy a poner aparte porque eso no tiene que ver con los órganos. El flujo de nitrógeno. Acuérdense que el flujo de nitrógeno se da a partir de aminoácidos ramificados, también los había mencionado, y isoleucina y leucina valina. Y este flujo de nitrógeno mantiene lo que es la gluconeogénesis, que todavía y que recién está empezando a adquirir más importancia. Está por aquí, no está creciendo. Todavía está neogénesis, no, perdón, neogénesis. Y entonces, este flujo de nitrógeno le va a dar los aminoácidos necesarios para el proceso de gluconeogénesis que recién está adquiriendo importancia. Va a disminuir lo que es la relación de insulina-glucagón, pues disminuye la insulina, aumenta el glucagón, ¿sí? Disminuye la insulina, aumenta el glucagón, estamos en fase posabsortiva y ya dejamos de comer hace un rato. Bien.
Ahora sí vamos a especificar un poquito con cada órgano. Estamos en tejido adiposo, por ejemplo. En el tejido adiposo estamos en fase posabsortiva, la glucosa está disminuyendo, necesitamos buscar otra fuente de energía importante. Una segunda fuente de energía importante que ya les había mencionado, por ejemplo, eran los ácidos grasos. Entonces acá vamos a ver que el tejido adiposo va a liberar eso, ácidos grasos. ¿Sí? Eran tres fuentes de energía, ¿sí? Perdón, tres, cuatro. Glucosa, ácidos grasos, bueno, carbohidratos, ácidos grasos, eh, aminoácidos, cuerpos cetónicos. Cuatro, de los cuales el que daba más energía eran los ácidos grasos, evidentemente, ¿no? Con 9 kilocalorías. Bien, acá también en el tejido adiposo vamos a ver que como está aumentando el glucagón, va a estimular lo que es el sistema de adenilato ciclasa. ¿Sí? Aumenta la adenilato ciclasa porque aumenta el glucagón. Bien, y por último, perdón. Y por último vamos a ver que en el hígado, específicamente en el hígado, obviamente va a disminuir todas las enzimas de la vía glucolítica, porque ya estamos en bajada de glucosa. Entonces las enzimas de la vía glucolítica disminuyen. Enzimas de la vía glucolítica o glicólisis disminuyen, bajan. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver la fructosa 6-fosfato, la fructosa 2,6-bifosfato, las enzimas reguladoras, la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa 1, la piruvatoquinasa, todas esas van a ir disminuyendo, ¿ok? Las tres enzimas. La principal enzima reguladora de las tres, la hexoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa, la enzima reguladora, la principal vendría a ser la fosfofructoquinasa 1. Y no vayan a confundirse con que la exoquinasa tenía otro nombre, que era la glucoquinasa 4. 4. Bien, ok, además, sí les había dicho aquí arribita que el hígado se encargaba de hacer vía de pentosas, por ejemplo. Esta vía de pentosas tenía un compuesto que producía que era uno muy importante, que era la NADPH. Y la NADPH que la mencioné antes es protagonista para procesos biosintéticos. Biosintéticos, es decir, procesos anabólicos, es decir, procesos que consumen ATP. Estamos en fase posabsortiva. El hígado va a encargarse de derivar la glucosa a los órganos que principalmente lo necesitan, por ejemplo, el cerebro. El cerebro utiliza más que todo glucosa, glucosa, glucosa. No utiliza ácidos grasos, al igual que los eritrocitos, por ejemplo. No utiliza cuerpo, bueno, sí utiliza cuerpos cetónicos, pero los utiliza como última instancia. Así que la respuesta a la pregunta seminario, ¿cuál es la fuente de energía del cerebro? Es glucosa, solo glucosa. Entonces, este hígado va a derivar toda la glucosa para los órganos más importantes o los que necesariamente dependen de esta glucosa, más el NADPH, que son procesos biosintéticos, va a disminuir, ¿ok? Porque disminuye la vía de las pentosas, que antes estaba en la fase en la fase postprandial estaba elevada la vida de las pentosas, disminuye aquí en la fase posabsortiva, falta de glucosa, disminuye la NADPH, entonces disminuye los procesos biosintéticos. Disminuye los procesos biosintéticos, ¿ok? Porque estamos ahorrando TP, ahorrando energía. Y por último, disminuye lo que es la síntesis de todo lo que hacía el hígado, toda la síntesis del hígado, bueno, también van a disminuir. Entre ellos la síntesis de ácidos grasos, ¿ok? Para eso estamos liberando acá ácidos grasos del tejido adiposo. ¿Listo? Ay, perdón. Ya. Pues absortiva, entonces, esto está pasando aquí, en la fase posabsortiva esto está pasando. ¿Listo?
Ahora vamos a pasar a ayuno temprano. Ah, bueno, aquí está justamente lo que les había mencionado. A las 16 horas de ayuno, la gluconeogénesis y la glucogenólisis contribuyen con un 50% para mantener la glicemia. 50-50, ¿ok? Ambos están en equilibrio, ambos llegan a un punto intermedio, ¿sí? Acuérdense que aquí está aumentando el glucagón, aquí el glucagón es su principal, está en su mejor momento, la insulina, por el contrario, ha bajado. El recambio de proteínas, el recambio de proteínas en el tejido muscular, que ya lo habíamos estado viendo con el inicio del flujo de nitrógeno anteriormente, va a continuar, pero esta vez va a estar estimulado por el cortisol, ¿ok? El recambio de proteínas continúa, ¿ok? El recambio de prots va a continuar por cortisol. Y vamos a ver lo que les había dicho también. Acá vamos a ver otra vez lo que es el flujo de nitrógeno con que se acentúa por aminoácidos ramificados, isoleucina, valina, leucina. ¿Y por qué se da este flujo de nitrógeno? También por lo que son la síntesis de proteínas, pero más que todo se da porque estos aminoácidos que vamos a adquirir, como la alanina, que es el principal aminoácido gluconeogénico, y nosotros acá estamos en gluconeogénesis, nosotros necesitamos, acuérdense que antes yo les dije que el principal era la glucogenólisis. Ahora en las 16 horas llegamos a un punto intermedio, pero después de las 16 horas el que va a adquirir protagonismo es la gluconeogénesis. Entonces necesito aminoácidos para este proceso y estos aminoácidos para este proceso van a ser gracias a este flujo de nitrógeno. Entonces este flujo de nitrógeno me va a dar los aminoácidos necesarios para generar mi gluconeogénesis. ¿Ok? Sí, creo que sí. Entonces, los aminoácidos me van a dar, aminoácidos, ok, me van a dar para mi gluconeogénesis, ok, ya, para mantenerla, ok. Acuérdense que son también con el lactato y con el glicerol, la gluconeogénesis. Bien, y por último, vamos a ver que en el hígado, el esqueleto, bueno, el esqueleto de estas proteínas que las hemos degradado para adquirir los aminoácidos, el esqueleto de estas, el esqueleto de carbono va a ir a formar glucosa, como les había dicho en la fase posabsortiva, forma glucosa, y en la fase postprandial generaba ácidos grasos. Pero el esqueleto carbonado ahora estamos en fase posabsortiva, bueno, hay uno ya peor todavía, vamos a ver que este de aquí va a formar glucosa, o sea, va a ayudar va a ayudar también a lo que es el proceso de la gluconeogénesis para formar los esqueletos carbonados para la glucosa. Y por el contrario, el grupo amino, ok, el grupo amino de las proteínas va a ir a excretarse como amoníaco. Acuérdense que se va por la urea, se excreta por la urea, se sintetiza urea en los riñones, ok. Entonces las proteínas, ya bueno, lo voy a jalar de aquí. Las proteínas va a botar su grupo amino para eliminarlo como amoníaco NH3 por la urea, ¿sí? Por la urea. Y en la parte carboxilo, bueno, o el esqueleto carbonado que me queda, ok, el esqueleto carbonado, ay, chispas, mm, ya. En cambio, el esqueleto carbonado, uy, chispas, no, no puedo escribir, espérense, ya ahora sí. Bien, y el esqueleto carbonado que me va a quedar, y se raya un poquito, no importa. El esqueleto carbonado me va a dar glucosa, ¿ok? Me da glucosa. Car- No, no puedo escribir con mi mano, pero me da glucosa, ¿ok? Creo que hasta ahí sí me entienden para no tener que volver a escribirlo todo. Ah, ok, además les había dicho que el glucagón era el principal protagonista, en este caso la insulina ya no está. Y bueno, Rodrigo, tú en algún momento me habías mencionado lo del glucagón. El glucagón aumentaba lo que era la adenosiclasa, la adenosiclasa formaba MP cíclico, el aumento de MP cíclico generaba eh, aumentaba o fosforilaba
la proteína quinasa A y bla, 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 bla. Y todo esto hacía que en algún punto liberaran ácidos grasos, porque esto generaba lo que era la hidrólisis de triglicéridos. Y cuando hidrolizábamos triglicéridos se daba la liberación de ácidos grasos y de glicéridos. Acá se va a liberar ácidos grasos. ¿Para qué se libera ácidos grasos? Estamos en una fase de ayuno ya, entonces los demás órganos necesitan energía, ya no de la glucosa, porque ya no tenemos mucha glucosa en sangre, pero sí lo vamos a mandar, sí lo vamos a mantener por ácidos grasos. Estos ácidos grasos se van a ir a tejidos que pueden funcionar con este tipo de energía. Por ejemplo, el corazón, por ejemplo, el hígado y, por ejemplo, el tejido muscular. Quien, por ejemplo, no utiliza ácidos grasos es el cerebro y los eritrocitos o los glóbulos. ¿Ok? Entonces, este glucagón se va a encargar de hidrolizar los triglicéridos para poder utilizar o liberar ácidos grasos que van a ir dirigidos al corazón muscular y hepático. Ah, qué genial, sí funciona. No, ya no funciona. Bueno, y hasta que me funcione, igual voy a ir explicando. Bien, entonces nosotros vamos a tener el glucagón que va a generar la liberación de ácidos grasos que va a los órganos en los que sí puede trabajar con ácidos grasos, que es corazón, muscular y hepático. Bien, ahora este hígado que va a recepcionar estos ácidos grasos se van a encargar de hacer un proceso muy importante conocido como la beta oxidación. Sí, la beta oxidación. Ahora, esta beta-oxidación, ¿sí se acuerdan cómo era? Acá he puesto una imagen. Acuérdense que estamos hablando de la hidrólisis de triglicéridos. Estamos hablando de el ácido graso activo, chispas, el acil-CoA. Y el acil-CoA, bueno, los ácidos grasos en un triglicérido pueden ser extremadamente largos. Por ejemplo, yo hablaba de uno específicamente, hablaba eh, del palmitoil, por ejemplo, del palmitoil-CoA. El palmitoil-CoA puede tener hasta 18, si no me equivoco, 18 carbohidratos. Ahora, nosotros para hacer la beta oxidación quitábamos, o bueno, disminuíamos la cadena cada dos carbonos, 16 carbonos, 14 carbonos, 12 carbonos, 10 carbonos, bla, 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 hasta dejar dos carbonos. Y como estos dos carbonos quedaban como acetil-CoA. Esta era la beta oxidación, ¿ok? Solamente para recordar, clase de lípidos, la última de lípidos, eran tres clases de lípidos. Acil-CoA, vamos a hacer la beta-oxidación. Eliminamos o disminuimos cada dos carbonos. Dos carbonos menos dos carbonos. Y para eliminar estos dos carbonos, nosotros utilizamos todo este proceso que ves acá, de FAT-H2, de NAT-H2 y por último que te quedaba el acetil-CoA, con todo esto disminuido solo dos carbonos. Y este proceso se va a repetir para los otros dos, los otros dos, los otros dos. Así que cada dos carbonos menos yo fabricaba una FAT-H2, una NAT-H y por último una acetil-CoA. Este proceso de 18 carbonos yo lo repetía hasta 7 veces. Y tenía entonces 7 FADH2, 7 NADH2 y por último tenía 8 acetil-CoA. Estas acetil-CoA, ¿qué van a hacer? Van a irse directito al ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para generar cuerpos cetónicos. Porque yo ya estoy en ayuno temprano, yo ya estoy en hasta 36 horas sin haber comido. Los ácidos grasos son una buena fuente energética, pero en algún momento se acaban. Y yo les dije que en la última fase bueno, en las últimas ya, en las últimas de haber dejado de comer por mucho tiempo, los que adquirían protagonismo ya no eran ni la glucosa ni mucho menos los ácidos grasos, sino que eran los cuerpos cetónicos. ¿De dónde los adquiero? De este proceso de beta oxidación, en donde me boté mi acetil-CoA y este acetil-CoA va directo a formar los cuerpos cetónicos. ¿Ok? Sí se acuerdan que los cuerpos cetónicos se fabricaban en el hígado, mas no se utilizaban ahí, sino que se utilizaban en otros órganos. ¿Por qué no se utilizaban en el hígado? Porque este hígado no tiene las propiedades importantes o necesarias, o no tiene las enzimas necesarias para utilizarlas. En cambio, los cuerpos cetónicos entonces se iban a el corazón y el tejido muscular. Pregunta de seminario cuestionario. ¿Por qué el tejido muscular no genera, perdón, no genera cuerpos cetónicos, no genera corazón? No, perdón. ¿Por qué el tejido muscular no genera cuerpos cetónicos y por qué el corazón tampoco genera los cuerpos cetónicos? ¿Por qué?
Estos dos no pueden hacer la fabricación de cuerpos cetónicos. No, sí, estos dos sí pueden fabricar cuerpos cetónicos. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Y por qué lo hace el hígado? Ya. ¿Por qué no lo hacen y por qué lo hace el hígado? ¿Por qué? Porque el músculo y el corazón, ¿eh? Así están. Porque el músculo y el corazón ya tienen glucosa. Ok, acuérdense que el hígado se encarga de mantener la glicemia a todo dar. Y siempre el hígado es un órgano de exportación y la glucosa es un compuesto de exportación. Siempre el hígado recepciona la glucosa y la va a repartir a todos los órganos. Entre ellos, obviamente el músculo y obviamente el corazón. Estos al recibir glucosa o al tener fuente de energía no requieren de la generación de cuerpos cetónicos. Pero el hígado, que es el órgano que se encarga de mantener esto y de repartir o distribuir las fuentes energéticas, sabe cuando su glucosa ya está en muere. Entonces, en ese caso, estos son los que toman la voz para empezar a fabricar los cuerpos cetónicos que van a ayudar a los demás órganos a mantenerse. Bien, entonces el hígado se va a encargar de generar los cuerpos cetónicos, pues el músculo y el corazón aún se mantienen con glucosa. Entonces, ¿por qué no se generan cuerpos cetónicos en el corazón y en el tejido muscular? Porque ya tienen glucosa, porque trabajan con la glucosa. Bien, ahora vamos a ver. Voy a funcionar mi lápiz. Ok, sí, parece que sí. Parece que sí. Ok, voy a decir que el glucagón se encarga de. Ay, no, me parece que no. Mm, liberación de. No, no me deja escribir. ¿Qué cólera? Bueno, no me deja escribir, pero igual les voy a ir explicando de manera verbal lo que voy a intentar decirles también, porque sé que es más fácil cuando se los explico escribiendo. Pero bueno, luego voy a tener lo que es la inanición temprana y la inanición prolongada. Estas son las dos últimas fases, de 2 a 24 días y de 25 a 50 días. En realidad, una persona puede sobrevivir hasta el próximo 2 meses, 2 meses, 2 meses. Pero sí es una exageración, ¿no? Porque que yo sepa son 52 días máximo lo que una persona vivió sin comer, me parece. Bueno, aquí obviamente los únicos protagonistas en las dos bases ya son los cuerpos cetónicos porque ya lo demás murió. Se supone que nosotros tenemos un equilibrio entre lo que es la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Acuérdense que después de las 16 horas la gluconeogénesis toma protagonismo, pero acá la gluconeogénesis va a disminuir. Va a disminuir. Es un poco contradictorio, no. ¿Por qué disminuye después de esto lo que es la gluconeogénesis? Por la falta de aminoácidos, no porque no se pueda, o sea, no por cualquier cosa, sino por la falta de aminoácidos. Los aminoácidos también se acaban y el proceso de gluconeogénesis requiere de aminoácidos como principal, bueno, como principales o como parte de los precursores para este proceso. Si no tengo aminoácidos, no puedo generar no puedo dar este proceso de gluconeogénesis. Entonces empieza a descender. Ya no hay quien mantiene la glicemia. Los cuerpos cetónicos, por el contrario, van a aumentar. Aquí el cerebro empieza a utilizar los cuerpos cetónicos. Aproximadamente al tercer, quinto día, el cerebro va a tener que utilizar los cuerpos cetónicos, pero recién aproximadamente a los 18 o 20 días, los cuerpos cetónicos se vuelven el principal fuente energético, la principal fuente energética del cerebro. Mientras tanto es glucosa. ¿Ok? Por eso es que, entre comillas, en general se dice que el cerebro se mantiene gracias a la glucosa, glucosa, glucosa y solo glucosa. Pero en algún punto sí es verdad que empiezan los cuerpos cetónicos a funcionar en el cerebro. Pero ya en sus últimos, pues, ¿no? Y por último, inanición prolongada. Obviamente también tenemos de protagonista los cuerpos cetónicos,
Pero acá ya vamos a adquirir a un cuerpo cetónico en especial, el beta hidroxibutirato, que ya les había mencionado antes también en clase, no me acuerdo cuál, pero les había dicho que los cuerpos cetónicos, nosotros teníamos un punto intermedio que era el acetato, y del acetato formamos acetoacetato y beta hidroxibutirato. Y yo les dije, ¿cuál de los dos cuerpos cetónicos es el que más se fabrica? La respuesta era beta hidroxibutirato. ¿Y por qué? Porque para esta transformación de acetato a beta hidroxibutirato, nosotros requeríamos de una enzima que era la NADH, y esta NADH está abundante en el medio. Y como es abundante, de pasadita de frente se va por esa vía. Dos caminos, y bueno, por la NADH se va uno específicamente. Aquí, en este caso, bueno, en este momento de que estamos en inanición prolongada, ok, estamos en inanición prolongada acá. Uy, ni siquiera puedo escribir. Ya. Ahora sí, estamos en inanición prolongada. Uy. Bueno, qué real. Dios mío. Voy a cambiar de color a ver si con eso me funciona. Estamos en inanición prolongada. Ahora que estamos en inanición prolongada, vamos a ver que la beta hidroxibutirato entonces va a aumentar por la presencia de NADH, y además el cerebro obviamente ya acentuó su utilización de cuerpos cetónicos. Ok, el cerebro. No, no puedo escribir, chicos. Solamente voy a hablarlo. Y antes yo les había dicho que acá está, la gluconeogénesis disminuye a falta de aminoácidos. Acá en la inanición prolongada simplemente el cuerpo ya está en un choque ya. Ya los aminoácidos no se dan abasto para mantener la gluconeogénesis. Ya los ácidos grasos del tejido adiposo tampoco pueden mantener la glicemia dando la energía a otros órganos. Así que ya acá los requerimientos energéticos en el cuerpo del ser humano ya están decayendo. Aumenta el beta hidroxibutirato, sí. Y bueno, acá es lo máximo que una persona puede sobrevivir sin consumir nada de alimentos. De ahí pues la persona muere. Y ahí se... Ok. Y listo, vamos a terminar con lo que es la autofagia. Solamente me quedan dos más y de ahí ya estamos. Sí, porque de ahí lo demás no lo borré. Solo tenemos dos más y vamos a empezar con lo que es la autofagia. Lo voy a decir muy rápido. Bueno, lo que puedo decir más rápido es el metabolismo de Danone. La autofagia le vamos a dar un breakcito para explicarlo bien. A ver. Bien, la autofagia. La autofagia es un proceso de autoalimentación, un proceso de renovación celular. Aquí vamos a ver que se van a degradar células, ¿ok? O componentes celulares, lo que sea, eh, que estén, por ejemplo, dañadas, ¿ok? O que generen un daño celular a nosotros. Estos componentes celulares que pueden estar dañados mayormente son los que son proteínas, por ejemplo, mal plegadas, eh, proteínas volubles o solubles, eh, micro, mitocondrias deficientes, um, y otros organelas de la célula. Estamos hablando de organelas específicamente. Ok, entonces esta autofagia es un proceso en donde se va a descomponer o degradar componentes celulares para renovarlos por otros que tengan una o que cumplan una buena función biológica. Ok, ok, así que van a ser estas reemplazadas. Ok, la renovación celular es un reemplazo como tal. Ahora, este proceso de autofagia vamos a ver que se da mayormente después de la ingesta de alimentos. Nosotros consumimos comida y activamos esta vía, la vía celular de mTORC1. ¿Ok? Esta vía de mTORC1 se encarga bueno, de lo que hacemos normalmente o de lo que se encarga normalmente cuando nosotros recién comemos. ¿Ok? Eh, esta mTORC1 se va a encargar de lo que es la síntesis de lípidos y la síntesis de proteínas. Entre ellos, como hablamos de síntesis de proteínas en general, puede sintetizar proteínas mal plegadas, puede generar daño celular. Es decir, que la vía TORC1 no necesariamente es beneficiosa. Esta mTORC1, como les había dicho, se da por la ingesta de comida, ¿ok? La ingesta de alimentos. Esta ingesta de alimentos, acuérdense que cuando nosotros recién comemos, aumenta la insulina. Ok, vamos a ver también el transcurso de la hidrólisis, por ejemplo, de aminoácidos para generar proteínas, sintetizar proteínas que también suceden en la fase postprandial.
Y otros metabolitos energéticos que ya hemos visto, ¿no? Son 4 los fuentes de energía. Entonces, todo esto va a generar la estimulación de la activación de la vía celular de mTORC1, la síntesis de proteínas y lípidos, entre ellos proteínas malas, ¿ok? Proteínas mal plegadas. Ya, entonces, digamos que entre comillas es una mala vía. Entonces, cuando nosotros ya dejamos de comer, cuando la energía disminuye, la carga energética disminuye, ¿qué les había mencionado yo? Les había mencionado que había una enzima reguladora maestra al principio, la AMPK, ¿ok? La AMPK aumenta en esta fase de ayuno y se encarga de inhibir, ¿ok? Quiero ver si puedo. Ya, sí, y se encarga de inhibir la vía de mTORC1. Para stop, iba a decir, para detener lo que es la síntesis de proteínas mal plegadas que dañan al tejido, a nosotros. Ok, entonces, además de que esto detiene esta vía, también va a encargarse de degradar estas proteínas malas, ¿no? Proteínas malas simplemente. Y las va a reciclar, o sea, degrada y recicla estas como nutrientes. Además, esta está muy relacionada con lo que es la restricción calórica. Cuando hablamos de restricción calórica es porque dejamos de comer. Y si dejamos de comer, esta MPK, que es la reguladora maestra, va a ser la protagonista en el organismo. Ahora, este MPK no se activa simplemente por activarse, este MPK se va a activar por algo en específico. Se activa por la síntesis de fosfatidilino trifosfato. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Y aquí era un proceso que les quería explicar con mi lapicito, pero a ver, voy a darle una última chance a mi lapicito. Ojalá que sí. Bien, a ver, ¿aparece? Bien. Tenemos la síntesis de fosfatidilinositol que va a activar la MPK. Ok, perdón, que activa la autofagia. Ok, este de aquí activa la autofagia. Ay, no, ya se malograba otra vez el lapicito. Y bueno, no sé qué tiene, la verdad. Bien, vamos a ver que, no, sí, aquí no se puede, pero les voy a explicar así verbalmente, ¿ok? Esta fosfatidilinositol va a activar la autofagia. Bien, esta autofagia como tal es una degradación de un componente celular. ¿Cómo se da esta degradación? Paso número 1. La fosfatidilinositol va a degradar, va a degradar componentes de la membrana, ¿ok? De la membrana de la célula. Es decir, que se va a desprender, se va a caer porciones de membrana, ¿ok? Dejándola libre, así literal. ¿Ok? Esto va a generar que se forme la primera forma, digamos, la primera fase, ¿ok? Ponle un nombre. Se va a formar los fagóforos, ¿ok? Fagóforos, ¿ok? Primero se forman los fagóforos. ¿Por qué? Fosfatidilinositol desprende porciones de la membrana. Se forman los fagóforos. Ahora, estos de acá, fagóforos, se van a encargar de englobar los orgánulos, las organelas. Sí les había mencionado antes que la autofagia podía destruir o degradar proteínas mal plegadas, claro, proteínas solubles sí, pero también les hablé de mitocondrias, también les hablé de peroxisomas, también les hablé de retículos endoplasmáticos, estoy hablando de organelas de la célula. Entonces, lo primero que pasa es que estas porciones de membrana se desprenden, dejan libre a la célula y se van a formar unos orgánulos, perdón, se va a formar los fagóforos que se van a encargar de englobar estos orgánulos, ¿ok? O lo que sea que vayan a hacer degradar, o lo que sea que vayan a degradar en este proceso de autofagia. Entonces se forman estos fagóforos. Ok, estoy englobando lo que voy a degradar, lo que voy a matar. Este es paso número 1, ¿ok? Ya, paso número 1, eso. Bien, listo. Estos globitos, ¿ok? Los globitos que estamos ahí en redondito van a crecer, bueno, van a crecer. Y además de que crecen, estos extremos de los globitos se van a unir, ¿ok? Se van a unir. Paso número 2.
Este proceso se llama autofagosoma. Ok, primero era fogóforos. Perdón, fagóforos. Ahora va a ser autofagosoma. Bien, ahora ya tenemos nuestro globito grande que ya se unió, ya se hizo bien pelotita. Ahora, estos autofagosomas, ¿ok? Se van a unir otra vez, pero esta vez se van a fusionar o se van a unir con los lisosomas, ¿ok? Con los lisosomas y van a formar los autofagolisosomas, ¿ok? Paso número 3. La idea lo hubiera sido escribirlo, pero chicos, de verdad, no sé qué me pasó el lapicito bendito. Ya, entonces ahora se va a formar el autofagolisosoma, ¿ok? En este autofagolisosoma recién se va a dar lo que es la degradación de lo que sea que queramos matar, ¿ok? Bien, puede ser los orgánulos o puede ser las moléculas de proteína solubles o proteínas mal plegadas, etcétera, etcétera. Ya aquí se forma esto y se da en el autofagolisosoma. Aquí se degrada. Bien, resumen. Autofagia es un proceso de autoalimentación en la que se degradan componentes celulares dañados. Bien, pueden ser proteínas mal plegadas, proteínas solubles, pueden ser organelas como las mitocondrias por una deficiencia o un déficit mitocondrial, pueden ser los peroxisomas, pueden ser el retículo endoplasmático, etc. ¿Ok? Esto se da em, en la ingesta de comidas. En la ingesta de comida nosotros vamos a aumentar lo que es la insulina. Aumentamos la insulina y estos pueden ser activadores de la vía celular de mTORC1, mTORC1, ¿ok? Este mTORC1 se encarga de sintetizar lípidos y se encarga de sintetizar proteínas, pero como lo hace a gran magnitud, las proteínas pueden ser sintetizadas mal o como mal plegadas. Es decir, proteínas que generan daño más que otra cosa, daño incluso en el ADN, ¿ok? Entonces lo que va a hacer bueno, en el ayuno, cuando ya no estamos comiendo y hemos dejado de comer, va a aumentar lo que es el AMPK. El AMPK es esta enzima reguladora maestra. Esta AMPK se relaciona mucho con lo que es la restricción calórica, porque en la restricción calórica no comemos, ok, estamos en restricción como tal, entonces puede ser un inhibidor de esta vía celular de mTORC1. ¿Ok? Este AMPK inhibe esta vía celular y además va a encargarse de reciclar, entre ellos degradar, esta síntesis o estas proteínas o lo que sea que esté mal, que haya sintetizado el TORC1, lo que sea que esté mal, lo va a degradar y lo va a reciclar para utilizarlo como nutrientes. Espectacular, ¿verdad? Ahora, además, esta autofagia también tiene una activación. ¿Ok? La autofagia se da por la activación de la síntesis de fosfatidilinositol, trifosfato. ¿Ok? Esta se activa por aquí. Esta fosfatidilinositol trifosfato se va a encargar de desprender porciones de las membranas. Primer paso, porciones de las membranas. Ahora, se va a formar entonces los fagóforos, ¿ok? Estos fagóforos se van a encargar de englobar lo que sea que quieran matar o degradar, ya sean las porciones de organelas malitas, las proteínas horribles, ya las van a englobar. Estos fagóforos ya los tenemos ahí en primera instancia. Ahora, estos pueden crecer, aumentan su tamaño, se unen en los extremos y se va a formar lo que es el autofagosoma. Paso número 2, estamos en autofagosoma, paso número 2. Y por último, estos autofagosomas van a pasar a paso número 3, en los que se van a unir con los lisosomas, formando el autofagolisosoma, en donde recién va a ocurrir lo que es la degradación de lo que sea que queríamos matar. Bien, entonces paso número 1, fagóforos, paso número 2, autofagosoma, y paso número 3, autofagolisosoma. ¿Ok? Bien, y por último ya vamos a terminar, es el último de verdad, porque el otro creo que no puse nada, ¿eh? Sí, no puse nada. Vamos a mostrar lo que es el metabolismo del etanol. El metabolismo del etanol, y seguro que ya lo saben ya. Etanol es el alcohol, pues, ¿no? Entonces, igual cuando nosotros tomamos alcohol no es el alcohol literal, ¿no? Lo tomamos como etanol. Ya. Entonces nosotros tenemos nuestro metabolismo de etanol. ¿A qué me refiero con metabolismo de etanol? Metabolismo del alcohol que consumimos. Este alcohol, el alcohol etílico, ¿ok? El alcohol etílico obviamente es una sustancia tóxica, específicamente hepatotóxica, ¿ok? Que daña el hígado. No sé si me...
Sí, sí, estoy aquí. Entonces, bien, entonces tenemos este alcohol etílico que es hepatotóxico, daña nuestro hígado, sin embargo, este alcohol que consumimos se metaboliza en el hígado como tal, ¿ok? Entonces acá vamos a ver a nuestro hígado, ¿ok? Aquí va a estar haciendo el metabolismo del alcohol que tomamos, ¿ya? Obviamente estos pueden tener mucha relación y hay evidencia que confirma que estos posiblemente tienen relación con lo que es el estrés oxidativo, clase que vimos en la clase pasada. Rodrigo seguramente se acuerda, estrés oxidativo tiene que ver con los radicales libres, ¿sí? Estrés oxidativo era sinónimo de enfermedad y esto se da por un desequilibrio entre lo que eran los prooxidantes y los antioxidantes, ¿ok? Que se encargaban de consumir todos estos radicales libres. Bien, bien. Entonces ya, hasta ahí. Eh, También sabíamos que los radicales libres se encargaban de todo lo que era la oxidación, pero una mala oxidación. Por ejemplo, también habíamos visto con lo que era la ateroesclerosis, vimos lo que era la lipoperoxidación, que también tiene relación con lo que es el metabolismo de etanol. Y bueno, todo esto, la lipoperoxidación y la fabricación de radicales libres puede ser dañino y es la razón por la cual consideramos el alcohol etílico como un compuesto hepatotóxico. Ahora, este etanol que estamos viendo acá en el hígado se va a metabolizar a acetaldehído, que es en inglés, pero sí me entienden. Dale, chicos, me entienden. Voy a poner otro. Acetaldehído. Este acetaldehído es considerado un compuesto tóxico para el organismo. Y este acetaldehído no se forma simplemente por formar, se va a formar a través de dos vías. En realidad se forma a través de tres, pero solamente mencionamos dos en la clase, que es por el alcohol deshidrogenasa o el ADH, y por último por el MEOS, que es lo leo, sistema microsómico oxidante de etanol. ¿Ok? Sistema microsómico oxidante de etanol. Entonces tenemos dos, alcohol deshidrogenasa y el MEOS. Ambos forman acetaldehído. Acetaldehído, sí, acetaldehído. Ok, bien. Bien, hasta ahí sí, hasta ahí nos entendemos. Bien, acá entonces tenemos esto de aquí. Etanol. El MEOS, sí, es verdad que utiliza otros compuestos y el alcohol deshidrogenasa utiliza otros. Acá se fabrica mucho NADH, al cual quiero que le presten mucha atención porque voy a explicar algo que es lo último que explico. Es el último, pero eso es lo que les voy a explicar en todo verano. Y el MEOS que va a fabricar el NADP, ¿ya? Y además también utiliza, además de formar acetaldehído, bueno, sí, también forma NAD, pero también forma agua. Que bueno, ninguna imagen siempre está completa. Forma agua. ¿Ya? Y acá también necesitaba de oxígeno, o dos. Y bueno, lo que quiero que les quede es el NADH. No se vayan a olvidar del NADH. Ah, bueno, sí. Y el alcohol deshidrogenasa también trabaja con el acetaldehído y trabaja con el aldehído deshidrogenasa que forma acetil-CoA. O acetato en realidad, ¿ya? Forma acetato, que es un cuerpo cetónico, acetato. Ay, chispas. Ok, horrible, Mussolini, chicos. Y acetato. Acetilco no lo vamos a considerar. Lo vamos a guiarnos a partir del PPT. Que el PPT dice acetato, entonces no acetato es. Y también se sigue formando, ¿qué cosa? NADH, al cual quiero que le presten mucha atención. Porque, si se dan cuenta, el metabolismo de etanol va a hacer algo. En el hígado, nosotros cuando tenemos glucosa, hacemos vía glucolítica. Ok, eso ya lo sabemos al revés y al derecho. Y yo les dije en varias ocasiones que el hígado se encargaba, em, que el hígado, bueno, se encargaba de vía glucolítica, formaba piruvato y de piruvato pasaba a ciclo de Krebs. Pero yo les dije que el hígado era receptor, ahí está, receptor de lactato de tres órganos. ¿Ok? De tres órganos. La clase pasada lo mencioné.
médula renal, glóbulos rojos o eritrocitos, músculo. Los tres. Sí, los tres formaban lactato que lo llevaban directito al hígado. Entonces el hígado mayormente se encarga de generar piruvato. ¿Ok? No genera lactato porque el lactato ya lo va recibiendo de los tres órganos, ¿verdad? Sin embargo, acá nosotros vemos que en el etanol, en la formación de etanol, formamos mucho NADH, es decir, que el NADH está aumentando. Y nosotros cuando tenemos NADH, tenemos sí, nosotros, acuérdense que los órganos, perdón, el eritrocito, la médula renal y el músculo no forman lactato porque, bueno, forman lactato porque al formar lactato por la lactato deshidrogenasa, de piruvato a lactato por la lactato deshidrogenasa, ¿ya? De piruvato, bueno, no se puede, de piruvato a lactato, ¿ya? De piruvato a lactato, sí. Yo lo hago por el NADH que tengo. Y este NADH pasa a formar lactato y el NADH pasa a formar NAD. NAD sin H. NAD, a secas. Y el NAD es la principal enzima que se encarga de mantener la vía glucolítica. ¿Sí me entienden? Ujú. Entonces, este lactato que queda pasa al hígado, ¿sí? Que pasa al hígado. El hígado se encarga de recepcionar todo este lactato. Sin embargo, como tengo mucho NADH, gracias al alcohol en el hígado, esta vía va a pasar de viceversa, literalmente. ¿Ok? Va a pasar de viceversa. Acá tengo mucho NADH. Tengo mucho NADH. Entonces la vía glucolítica va a pasar de viceversa. Ya no va a pasar de piruvato a lactato. Perdón, ya no va a pasar ya no se va a quedar en piruvato, sino que como tengo mucho NADH, voy a pasar de piruvato a lactato. Y el hígado inusualmente va a empezar a formar lactato, que normalmente no es, gracias a que hay mucho NADH. Ahora, este piruvato era uno de los principales precursores también de lo que es el proceso de gluconeogénesis, que a prioridad se da en el hígado, más no es en el único órgano. Se da en el hígado, se da en el riñón, se da en el intestino, ¿sí? Lo estoy repitiendo, estoy repitiendo clases pasadas para ir entendiéndolos, ¿ok? Hígado es en el que se da en un 100%, en el riñón se da en un 40%, pero sí en el intestino muy mínimo, pero también se puede dar. Em, entonces la gluconeogénesis que principalmente se da en el hígado debido a que hay una disminución de piruvato, porque todo el piruvato lo paso a lactato ahora gracias a que tengo mucho NADH en el hígado, por el bendito alcohol etílico, por el etanol. Entonces, este NADH va a hacer que se convierta a lactato. Tengo poquito ahora. Este lactato que está excediendo en mi hígado, que ya no lo tenía por qué querer yo, va a pasar a la sangre, ¿ok? Y se va a excretar por el ácido úrico en la orina, pues, ¿no? Entonces, lo vamos a eliminar entonces el lactato que pasa por la sangre en la orina por ácido úrico. ¿Ok? Entonces, ahora ya tenemos escasez de piruvato porque todo lo hemos pasado a lactato. Todo lo hemos pasado a lactato. Entonces ya no tenemos uno de los principales precursores para la gluconeogénesis, por la cual es la razón para que la gluconeogénesis disminuya en su capacidad de generar este proceso. ¿Ok? Bien. Sí, hasta ahí entonces, ¿sí bien? Ok. Entonces, como tal, este NADH que estábamos acumulando por el alcohol va a utilizar todo el piruvato que teníamos para formar lactato. Y para colmo y para mala suerte nuestra, todo este lactato se va a ir directito a botarse por la orina en ácido úrico. O sea, desperdiciado. Bien. Entonces, este proceso de gluconeogénesis va a disminuir. Disminuye. ¿Ok? Disminuye. Sí, hasta ahí creo que sí nos entendemos. ¿Puede ser? Aquí. Acuérdense que este piruvato que lo formábamos en el hígado pasaba ciclo de Krebs, es decir, pasaba la matriz mitocondrial específicamente, que es en donde se da este ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, este ciclo de Krebs después de piruvato formaba oxalacetato, formaba malato. Nosotros teníamos dos enzimas. Parece que me quiero acordar cuáles eran las enzimas. Una era la fosfenol piruvato carboxiquinasa, la PEP seca.
y la otra no me acuerdo cuál era, pero uno más, no me acuerdo. Pero entonces, debido a que la piruvato ya no ingresa a formar el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, ya no puede formar malato, entonces sale menos malato de la mitocondria, ya no se forma PEP, que es el fosfanol piruvato. Fosfanol piruvato es literalmente parte de la gluconeogénesis, porque la gluconeogénesis es prácticamente la reversa de la vía glucolítica. Es prácticamente la reversa, en donde se va a utilizar el fosfanol piruvato. ¿Ok? Y como ya no hay esta enzima clave, que es la fosfanol piruvato carboxiquinasa, que se encargaba de formar esto malato a fosfanol piruvato, de la vía de la gluconeogénesis disminuye solamente porque el piruvato lactato se va a pasar. El NADH, piruvato lactato, piruvato ya no entra en la mitocondria, ya no se da ni el oxalacetato y mucho menos el malato. Ya no se da el fosfonol piruvato que deriva del malato, fosfonol piruvato, y ya no hay, porque no tenemos el bendito piruvato. Entonces, este malato que ya no se forma en fosfonol piruvato, que se daba por la enzima clave de la gluconeogénesis, la fosfonol piruvato carboxiquinasa, pues la fosfonol, entonces este proceso de gluconeogénesis disminuye, cae, baja. Y esta es una razón por la cual las personas alcohólicas, por ejemplo, pueden tener o padecen de hipoglicemia, o sea, glucosa baja, baja glucosa en sangre, baja glucosa en sangre. ¿Ok? Entonces, todo este proceso solamente para decirte que hipoglicemia. Tampoco lo puedo escribir, chicos, dale. Bien. Hipoglicemia. Bueno, imaginemos que lo he escrito, hipo voy a poner, hipoglicemia, que no aparece. Ya, bueno, mejoraré mi escritura por computadora. Y solamente para terminar y para mencionarlo muy rapidito, quiero mencionarles que el MEOS, ¿ok? El MEOS, el sistema microsómico, no me acuerdo, el sistema microsómico oxidante de etanol, el MEOS, se encarga también no solamente de metabolizar el alcohol, sino de metabolizar los fármacos, los medicamentos. Debido a que este MEOS, bueno, en personas alcohólicas, ya no digo que por hoy día tomar ya fuiste, no. Para personas alcohólicas o que mayormente toman constantemente, este, este MEOS trabaja cada rato cada vez que toman el alcohol. Y esto hace que, como cualquier, por adaptación, crezca, incrementa su tamaño, incrementa su capacidad de metabolizar el alcohol. ¿Ok? Si se dan cuenta, las personas alcohólicas después de tomar tanto ya no caen, quizás si una persona toma y cae a la primera copa, ya si lo vas haciendo varias veces ya no caes a la primera, no vas cayendo después de varias copas, después de haber tomado bastante. Entonces, estas personas alcohólicas aumentan su capacidad de metabolizar el etanol, aumentan el MEOS, la capacidad de trabajar el MEOS. ¿Ok? Y este MEOS, que aumenta su capacidad, también se encargaba de metabolizar los fármacos, de metabolizar los medicamentos. Es decir, que ahora vamos a tener que consumir más medicamentos para que estos tengan una función efectiva en nuestro organismo, debido a que estos han sido incrementados ya en su capacidad por la necesidad de metabolizar más etanol, o sea, más alcohol. ¿Ok? Entonces los fármacos ahora ya no van a tener una muy buena efectividad en las personas alcohólicas, sino que tienen una vida media corta y una vida efectiva también corta. ¿Me entienden? Espero que sí. Ok, entonces mayormente las personas alcohólicas necesitan de una dosis más alta de fármacos para que estos puedan ser efectivos. Esto sobre todo se puede dar, por ejemplo, lo que es los analgésicos, las anestesias, por ejemplo. Tienen que ser anestesiados con una cantidad mayor de dosis de lo que normalmente se puede hacer para ti o para mí, ¿sí? Y no somos alcohólicos. ¿Listo? Bien. Sí, entonces sí me entendieron, ¿verdad? Con lo que es el alcohol etílico. Creo que sí. Con el MEOS, puede ser. Bien. Ok, entonces simplemente en resumen, así el resumen de metabolismo de etanol específicamente no voy a hablar de todo.
Aquí, el metabolismo de etanol, el alcohol etílico es una sustancia hepatotóxica. Esta se encarga de generar radicales libres y de lipoperoxidación, que son procesos dañinos y tóxicos. Ahora, este hígado se encarga de metabolizar este etanol como de forma contradictoria. Se encarga de metabolizarlo de tres maneras o de tres vías. Simplemente estamos mencionando dos: el alcohol deshidrogenasa y el MEOS, que es el sistema microsómico oxidante del etanol, ¿ok? Este alcohol deshidrogenasa y este MEOS forman acetaldehído. Acetaldehído. Acetaldehído es tóxico para el organismo. Y además en este proceso se forma mucho NADH. Este NADH que aumenta en el hígado, contradictoriamente al hígado, que su función normal es formar piruvato y recibir lactato, va a generar ahora lactato, ya no lo va, o sea, va a recibirlo y además lo va a formar. Este piruvato pasa a lactato, pasa a lactato, pasa a lactato, ya no ingresa a la mitocondria a formar el ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial específicamente, ya no ingresa ahí, entonces ya no forma malato y ya no forma oxalacetato. Este malato se encargaba de formar fosfoenol piruvato por la fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Y debido a esta enzima importantísima, la enzima clave para la gluconeogénesis, debido a que ya no hay esta formación, la gluconeogénesis disminuye, lo que hace que los alcohólicos o las personas que tomen mucho sean vulnerables o tengan tendencia a lo que es la hipoglicemia, o sea, glucosa, baja glucosa en sangre. ¿Ya? Em, ¿Por qué se da este piruvato lactato? Porque de piruvato lactato por la enzima lactato deshidrogenasa necesita la enzima NADH. Y debido a que este etanol al metabolizarse produce mucho NADH, va a utilizarlo para pasar de piruvato, en vez de ingresar al ciclo de Krebs, pasa de frente al lactato. Este lactato va a tener un acúmulo en el hígado porque no solamente lo fabrica el hígado, sino que también lo recepciona del músculo, de los eritrocitos y por último de la médula renal. Así que este va a pasar a la sangre para eliminarse a través de la orina como ácido úrico. ¿Listo? Y por último, el MEOS, que ya lo habíamos mencionado antes, este MEOS también se encarga de no solo metabolizar el alcohol etílico, sino que también se encarga de metabolizar los fármacos o medicamentos. Debido a que este MEOS en personas alcohólicas o en personas que consumen alcohol constantemente puede aumentar su capacidad para metabolizarlo, entonces este MEOS para metabolizar el fármaco va a requerir de menos tiempo, haciendo que éste tenga una vida media corta y el fármaco no sea tan efectivo en las personas alcohólicas a las mismas dosis que en las personas no alcohólicas. Es decir, que las personas alcohólicas necesitan de una dosis mayor, más alta, para que sea efectiva en el organismo. ¿Sí? Porque el MEOS, que es el encargado de metabolizarlo, ha aumentado su capacidad para metabolizar el alcohol que se consume. Ajá. Ok. Bien, entonces un ejemplo de esto podría ser en las anestesias, en los analgésicos, en donde estas personas van a necesitar una dosis más alta para que surjan efecto en el organismo. Bien, listo. Bien, dejo de compartir, chicos. Bien, yo voy a dejar de grabar también.